Ahora vamos a seguir con más objeciones de los arminianos según para quién se murió Jesús. Y llegamos a 1 Timoteo, capítulo 2, y vamos a ver versículo 4, lo que dice, todos los hombres. En 1 Timoteo 2:4 la Biblia dice, hablando sobre Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. Por eso, cuando los arminianos leen estos versículos y leen que dice que Jesús murió por todos, ellos dicen que la palabra todos significa cada persona en el mundo. En versículo 4 leemos todos los hombres, que Dios quiere salvar a todos. Pero piensa que si Dios quiere salvar a todos, todos no son salvos. Por eso podemos decir que Dios fracasó en su propósito, en la meta de Jesucristo. Vamos a ver lo que significa esta palabra, todos o todos los hombres. Y aquí en el contexto, el apóstol Pablo está claro. Podemos leer capítulo 2, versículo 1 primero. Y la Biblia dice, exhorto pues, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí el apóstol Pablo quiere que yo oro por cada persona en el mundo cuando voy a dormir. Todos los hombres no significa cada persona en el mundo. Mira el versículo 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces aquí en versículo 2, el apóstol Pablo nos dice quiénes son estos todos los hombres. Son grupos de hombres, grupos de personas. Aquí tenemos dos ejemplos, reyes y todos en eminencia. Tenemos los líderes y los reyes en la tierra. Esto es lo que significa todo o todos los hombres en la Biblia. Significa grupos de personas. Significa americanos, africanos, ecuatorianos, peruanos. Significa reyes y significa siervos. Significa líderes y los que sigan. Esta es la definición en la escritura de todos los hombres. Significa grupos de personas, pero no cada persona en el mundo. Reyes y siervos, todos son salvos porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios no importa si uno es rico y otro pobre. Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que significa todos los hombres. Significa todos tipos de hombres. Y después podemos leer, yo voy a leer Salmo 147, versículos 19 y 20. Lo que dicen. Él manifiesta sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Si Dios quería que todos sean salvos, ¿por qué mostró sus palabras a Israel y a nadie más, las que son necesarias para recibir la salvación? Ahora vamos a 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. Y aquí es un versículo favorito de los arminianos. Dicen, vea, sin duda, Dios quiere que todos sean salvos, que todos van al cielo. Y en 2 Pedro 3:9, la Biblia dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, otra vez ellos dicen, vea, Dios no quiere que ninguna perezca en el infierno. Eso no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios. Dios quiere salvar
a cada persona en el mundo. Dios no quiere. Y lo que hacen es ni leen todo el versículo, solamente leen la segunda mitad del versículo. ¿Por qué? La primera mitad del versículo prueba calvinismo, que la expiación de Jesús es para los elegidos y solamente los creyentes. Entonces ellos leen, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Primero, vamos a ver para quién está escrito esta carta. ¿Para quién? Y leemos en capítulo 1, versículo 4. ¿Para quién el apóstol Pedro dirige esta carta? Y dice en 1:4, a los que ha dado preciosas y grandísimas promesas. Los hijos del diablo tienen grandísimas promesas y la respuesta obvio es no. Solamente los escogidos de Dios tienen las promesas del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Además de esto, esta carta está escrita a los carísimos, lo que dice en 3:1. ¿Todos son carísimos? No, solamente los elegidos de Dios. Y más, ahora podemos leer enfocando en lo que dice 2 Pedro 3:9. Dice que el Señor es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? Los mismos a quien el apóstol Pedro escribió la carta. A los carísimos, a los que ha dado preciosas y grandísimas promesas, a los miembros de la iglesia, a los hijos de Dios, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos de nosotros vengan al arrepentimiento. Así es el versículo. Nosotros aquí significa los creyentes. A esto que Dios ha dado preciosas promesas, promesas de salvación a los carísimos. Pedro no cambia de hablar de nosotros, los santos, y después en el mismo versículo sin advertencia sobre todas las personas en el mundo, cada persona en el mundo. Ahora también podemos ir a Hebreos capítulo 2. Entonces en Pedro vemos dos razones que ese versículo no significa cada persona en el mundo, porque uno, Pedro no escribió a todas las personas en el mundo, escribió a la iglesia, y dos, dice en ese mismo versículo a nosotros, a los que Pedro escribió, los creyentes. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. En Hebreos 2:9, la Biblia dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Otra vez ellos están diciendo que Jesús murió por todos, por cada hombre en el mundo. No es difícil probar que todos, o todo hombre, como está escrito en el griego, todo hombre, no significa cada hombre en el mundo. En Colosenses 1:28, y vamos a regresar a Hebreos, pero Colosenses 1:28, dice, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otra vez dice la misma cosa, dice todo hombre. Pero ellos predicaron a cada persona en el mundo. No, eso no es lo que significa la palabra todo hombre. El evangelio no fue predicado a cada hombre en el mundo. Y aquí en Hebreos otra vez, 2:9, dice que Jesús gustó la muerte por todos. Jesús gustó toda la muerte. No dejó un poco de muerte que sobra para que otro tiene que sufrir. Pero según los arminianos, ¿cómo así que Jesús gustó toda la muerte para ellos si ellos tienen que sufrir en el infierno otra vez?
Segundo, en este versículo, Hebreos 2:9, Hebreos 2:9, el autor escribió a los hebreos y los hebreos pensaban que ellos eran los únicos quienes recibieron la salvación, que la salvación era para los judíos, era para Israel y para nadie más. Entonces el autor de este libro de los Hebreos está enseñando que no, salvación no es solamente para Israel, para los judíos, sino para todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas de la tierra, todo tipo de hombre, todos los hombres, porque Dios no hace acepción de personas. Tercero, si miramos al contexto de este versículo, Hebreos 2:9, de todos los hombres, o todo hombre en versículo 9, solamente incluye los elegidos, los hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque mira lo que dice en versículo 10. Dice, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Estos son los todos en versículo 9. Ahora, todos nos van a la gloria, todos no van a la gloria, solamente los hijos de Dios. Y en versículo 11, después de esto, dice, son santificados. Otra vez, ¿quién son santificados? Los hijos de Dios. En versículo 13, los hijos que Dios me dio. Entonces, en el mismo contexto de este pasaje, leemos que estos todos los hombres para quien Jesús gustó la muerte, para quien Jesús se murió, son los hijos de Dios. Aquí todos o todo hombre significa los elegidos. Entonces estamos revisando los versículos que dicen los arminianos, enseñan que Jesús se murió por cada hombre en el mundo. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5 y vamos a leer 14 y 15. En Hebreos vimos 3 razones que ese versículo no enseña que Jesús se murió por cada hombre en el mundo. Y ahora en 2 Corintios 5, 14 y 15, la palabra todos aparece 2 veces. La Biblia aquí dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos para quien Cristo murió eran muertos. Ahora, esa es la única cosa que dicen estos 2 versículos. Además de esto, aquí en estos versículos habla sobre la resurrección. Y la resurrección está unida con la muerte de Jesucristo. Y sabemos que la Biblia enseña que la resurrección de Jesús es únicamente para los hijos de Dios. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección es únicamente para los hijos de Dios. Jesús no resucitó por todos. Y en Corintios, su muerte está atada a su resurrección. No es posible decir que murió por todos, pero resucitó solamente para algunos. Están amarrados. En Corintios, el contexto también es prueba que habla solamente para ellos, versículo 15, para ellos que versículo 15 dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel. Otra vez, los únicos que viven para Jesús son los hijos de Dios. En versículo 17 dice que somos nuevas criaturas. ¿Quiénes son nuevas criaturas? Solamente los hijos de Dios. Y en versículo 19 dice, no imputándole sus pecados. Y versículo 21, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Podemos decir estas cosas solamente sobre los hijos de Dios, sobre los creyentes y nadie más. Entonces, cuando los arminianos dicen, mire, el mundo
mire todos, mire todo hombre. Hay que analizar qué está diciendo la Biblia. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, todos los hombres significa todos los grupos, las naciones, las lenguas, los pueblos, todos tipos de hombres, porque Dios no hace acepción de personas. En los ojos de Dios no importa si uno es rico, otro pobre. Ahora, vamos a Romanos 5, 18. La muerte en 2 Corintios 5, 14 y 15 es espiritual, una muerte al pecado, tal como habla sobre esto en Romanos capítulo 6, versículos 5 a 8. Una muerte al pecado, y esto otra vez incluye solamente los elegidos que se murieron al pecado. Aquí en Romanos 5, 18, la Biblia dice: así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Entonces, otra vez, leemos todos los hombres. Estamos leyendo esto en muchos versículos, pero también estamos viendo que todos los hombres no significa cada persona en el mundo. Sobre estos, todos los hombres, en el versículo anterior, aquí en Romanos 5, en versículo 17, dice: los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Y en 19, siempre hay que ver el contexto, y en 19 dice: por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Ciertamente los únicos, en versículo 17, que reinarán en vida eterna por Jesús son los creyentes. Y los únicos justos, versículo 19 al versículo después, son los creyentes. Por eso, todo el contexto aquí prueba que el apóstol habla sobre creyentes. ¿Y cómo se puede decir que Cristo murió para Caín, murió para Faraón, murió para Acab y los otros malvados, mientras estaba colgando en la cruz y ellos en el infierno? Ahora vamos a 1 Corintios 8:10. Primero Corintios 8:10. Aquí tenemos la objeción de los arminianos, que Jesús murió por los reprobados, además de todos los hombres aquí, para los reprobados. Y los reprobados son los que no creen. 1 Corintios 8:10 dice: porque si te ve alguno a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el templo de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será incitada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. Aquí habla sobre un hermano quien es más fuerte en la fe que otro, y él come carne sacrificada a ídolos. Y en su conciencia no hay ningún problema con esto. Pero hay otro hombre quien es débil y él está viendo esto. Y él también participa en comer la carne sacrificada a ídolos. Y su conciencia le condena por lo que él es débil en la fe. La Biblia enseña, y no voy a enseñar esto ahora, pero la Biblia enseña que los creyentes no pueden perder su salvación. Y si creemos estas doctrinas de calvinismo, los 5 puntos de calvinismo, las doctrinas de gracia, sabemos que Dios escogió a sus elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a perder la salvación? La salvación es de Dios, es un don de Dios, y por medio de su gracia Él nos sostiene. Y la Biblia también enseña que es imposible perder la salvación. Pero aquí la Biblia dice que esto se perderá. ¿Qué significa que se perderá? Lo que dice en versículo 11.
por tu conocimiento se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. Entonces hay varias interpretaciones de estos versículos. John Owen dice que esto se refiere a un incrédulo quien está adentro de la iglesia. Él se va a perder, él se va al infierno. Y nosotros, mientras está adentro de la iglesia, le saludamos como hermano en Cristo, porque nosotros no podemos estar seguros quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y la Biblia misma nos enseña que sí hay incrédulos adentro de la iglesia. Nosotros pensamos que son hermanos en Cristo. La parábola sobre el trigo y la cizaña. Al fin del mundo Jesús va a separar los malvados de los creyentes en su iglesia. Entonces John Owen dice que se refiere a esto, que sí se van a perder en el infierno, pero nunca eran creyentes. Eran en medio de nosotros, pero no eran regenerados. Juan Calvino tiene una interpretación diferente que John Owen. Calvino dice que versículo 11 continúa la pregunta que el apóstol Pablo hizo al fin del versículo 10. Entonces 11 es hipotético. No puede pasar por lo que Dios sostiene a los creyentes por medio de su gracia. Y nadie, ni uno puede caer, es imposible. Entonces es hipotético. Gill tiene una interpretación diferente que esto. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Gill. Gill añade que perecer en versículo 11 no significa condenación en el infierno. Entonces, ¿qué significa perderá? Versículo 12 nos dice lo que significa. Versículo 12 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis, hiriendo su conciencia. Él, por medio de hacer esto, va a perder su paz, va a perder su gozo, porque hizo algo en contra de su conciencia, pero igual es un hijo de Dios, es un creyente. No pierde su salvación, sino pierde la paz que tiene por ser un hijo de Dios. Ahora vamos a 2 Pedro 2.1. 2 Pedro 2.1. Hablando sobre los reprobados. Jesús se murió por los reprobados. Y aquí la Biblia dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos profetas, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Aquí la palabra para rescatar es agorazo en el griego. Agorazo. Y esta palabra aparece 30 veces en el Nuevo Testamento. Y solamente 5 veces esta palabra se refiere a la redención. La palabra aquí, en 2 Pedro 2.1, no se refiere a la redención, no se refiere a la salvación, sino, como en Lucas 9.13, donde se refiere a comprar comida, se refiere a alguna cosa no religiosa y no a la redención. Las 5 veces que se usa esta palabra agorazo en el griego, rescatar, comprar, las 5 veces que aparece 1 Corintios 6.20, 1 Corintios 7.23, Apocalipsis 5.9, Apocalipsis 14.3 y Apocalipsis 14.4. Las 5 veces que aparece para la redención, aparece con una palabra descriptiva. Precio o sangre. Y aquí, precio o sangre no aparece, por lo que no está hablando sobre la redención. Entonces, esa es la primera razón
que vemos aquí, que no está hablando sobre la redención. Agorazo no siempre, poco, se refiere a la redención. Y cuando se refiere a la redención, además de esto, aparece una palabra descriptiva. Y esta palabra es precio o sangre. Más que esto, vamos a... guarda el puesto en 2 Pedro, pero vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer versículo 6. Aquí está hablando sobre el pueblo de Israel cuando Dios les rescató de su esclavitud en Egipto. Y aquí dice, así pagas a Jehová, oh pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te poseyó? Él te hizo y te estableció. Entonces, poseer significa rescatar, significa comprar. Entonces, y no todos estos, la mayoría no eran creyentes que salieron de Egipto y que estaban andando en el desierto por 40 años. Pero aquí la Biblia dice que Dios poseyó a Israel, lo hizo y lo estableció. Se refiere a Israel cuando Dios le rescató de su esclavitud en Egipto. Dios poseyó todo el pueblo, pero todos no eran redimidos. Es igual con estos falsos profetas en Pedro, estos falsos maestros que Dios rescató, la palabra agorazo, que Dios compró. No se refiere a la redención, sino puede referirse a su vida terrenal, que Dios compró estos falsos maestros en su vida terrenal. Él es el dueño de ellos. Otros, en vez de eso, dicen que son miembros del pacto, por lo que están adentro de la iglesia. Son miembros del pacto en que participan en los beneficios del pacto, siendo adentro de la iglesia, pero nunca eran regenerados, no son hijos verdaderos de Dios. Y ellos dicen esto por lo que dice, si regresamos a 2 Pedro, guardando el puesto en Deuteronomio 32, dicen esto por lo que dice versículo 20, 2 Pedro 2:20. Dice, porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. Entonces, ellos quiebran el pacto, son miembros del pacto, pero quiebran el pacto, tal como Ismael, tal como Esaú, recibieron la señal del pacto, eran miembros del pacto, pero quebraron el pacto. Nunca eran hijos verdaderos de Dios. También, además de esto, podemos ver que hay una conexión entre estos dos pasajes. Leemos 2 Pedro 2:13. 2 Pedro 2:13 dice, y recibirán la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día. Estos son suciedades y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños. Y mira lo que dice en Deuteronomio 32:5. Casi la misma cosa dice. Hay una conexión entre estos dos pasajes. Pedro se refiere a Deuteronomio 32. Y en Deuteronomio 32:5 la Biblia dice, ellos se han corrompido a sí mismos, sus manchas no son las manchas de sus hijos, son una generación torcida y perversa. Entonces vemos la conexión. Dios poseyó a Israel, Dios compró estos falsos maestros, pero todos no eran redimidos. Esta palabra tampoco se refiere a la redención en este versículo. Sí, a veces, 5 veces, pero 25 veces en la Biblia no se refiere a esto. Más tenemos otra palabra, despotes, lo que está traducido. Yo estoy escribiendo en español, agorazo y despotes, pero bueno, en 2 Pedro 2:1 la palabra es Señor, lo que es la palabra griega despotes. Y ellos dicen que
significa Jesús. Pero tal vez esta palabra, despotes, nunca se refiere a Jesús en toda la Biblia. Es muy difícil para probar que aquí en 2 Pedro 2:1 que esta palabra despotes, Señor, se refiere a Jesús. Pero sabemos que esta palabra, despotes, se refiere al Padre. En Lucas 2:29 la Biblia dice, Señor, despotes, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Aquí está hablando con Dios el Padre. También en Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor Dios, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, es Señor aquí otra vez despotes. Es obvio que la palabra sí se refiere al Padre. Es mucho más difícil para probar que esta palabra se refiere a Jesucristo. Despotes se refiere a siervos y sujeción. Y la Biblia, cuando habla sobre la redención de Cristo, usa palabras más cariñosas. Hay duda, mucha duda, que despotes se refiere a Cristo. Tampoco menciono lo que dije antes, la palabra descriptiva. Necesitamos una palabra descriptiva con agorazo, con comprar o rescatar, para señalar que se refiere a la redención.